que son más de 10 monosacáridos unidos. ¿Por quién? A través del enlace glucosídico de tipo O. Entonces, los polisacáridos son carbohidratos que contienen muchas unidades de monosacáridos y esta cantidad de monosacáridos nos permite formar biopolímeros, ¿sí? Igualito que cuando vimos proteínas o polímeros naturales. Estas moléculas pueden tener estructuras lineales o ramificadas, ¿sí? Y los polímeros o estos polisacáridos se dividen en dos, en homoglucanos y en heteroglucanos, en donde los homoglucanos están formados solo por un tipo de monosacárido, y eso viene desde el nombre. Homo significa o viene de homogéneo, es decir, todos son iguales, ¿no? Por ejemplo, un homoglucano sería el almidón, que está formado únicamente por glucosas. En el caso de los heteroglucanos, su nombre lo dice, hetero viene de heterogéneo. ¿Qué eso qué significa? Que son diferentes. Entonces, los heteroglucanos contienen dos o más tipos de monosacáridos en su estructura. Entonces, los polisacáridos heteroglucanos van a estar conformados, por ejemplo, por glucosas y galactosas, ¿no? Por ejemplo, un decir. Los polisacáridos son los azúcares más abundantes en la naturaleza y tienen diferentes funciones. Pueden ser de estructura, de reserva nutritiva y algunos aspectos muy específicos, como en el caso de la heparina, es un anticoagulante. Entonces, la heparina no está únicamente de forma natural, sino que se utiliza como fármaco. Problemas de coagulación. Entonces, de los está el almidón, el glucógeno y la celulosa. Dentro de la celulosa, esta tiene una importancia metabólica importante y esta es la que más consumimos en la dieta. Todos están constituidos únicamente por de glucosa. Entonces, tanto los polisacáridos como los disacáridos también van a tener un extremo reductor. Es decir, por ejemplo, los que están constituidos por pura glucosa, este sería el monómero, que se repite en cantidad. Sin embargo, libre va a ser el que permita que parte de todo presente muta rotación y por ende sea un reductor. Solo una parte de todo el polisacárido va a ser reductor. Carbonos y dentro de la estructura, pues evidentemente esos no van a poder, porque obviamente van a estar con el enlace glucosídico, ¿no? Esos, perdón, no van a poder ser reductores ni mutar únicamente final. Del polímero. Entonces, hay otros o polisacáridos que son homogéneos, como tina. Tina va a estar en algunos hongos o algunos exoesqueletos, ¿sale? Y esta va a ser su estructura que se repite n cantidad de...
el almidón y el glucógeno, este va a estar de forma en la naturaleza y este es el que les dije que vamos a consumir. Y este sí lo vamos a tener o lo vamos a poder sintetizar en nuestro cuerpo, ¿sale? El tamaño de estos es diferente, puesto que este tiene un proceso de síntesis fijo y tiene un peso molecular fijo, y este no, este varía de, pues del metabolismo en el que se esté sintetizando, es decir, va el tamaño que tenga polímeros que pueden tener, por ejemplo, 1000 glucosas en su estructura y ya va a ser fijo. No, este puede tener 1000 o 2000. El polímero va a depender de quién, de nuestro metabolismo. El glucógeno desde el punto de vista metabólico es muy importante, puesto que este va a jugar un papel dependiendo de cuando tenemos largos periodos sin alimento o largos periodos de ayuno. Puesto que este se va a liberar, bueno, primero se va a sintetizar en el hígado. ¿Cuándo se va a sintetizar en el hígado? Alta, es decir, cuando tenemos o estamos ingiriendo un alto consumo de carbohidratos, empezamos a sintetizar glucógeno. ¿Por qué? Porque el glucógeno es una de reserva energética. Entonces, una vez que tenemos la ingesta, y pasa de 4 a 5 horas, entonces el glucógeno que sintetiza en el hígado se empieza a liberar, ¿sale? Se empieza a liberar y entonces entran hidrolasas, ¿para qué? Para romper los enlaces que glucosídeos constituido de puras. Evidentemente vamos a liberar un montón de glucosa en sangre, como se ve aquí. ¿Eso por qué sucede? Pues como yo no comer absolutamente nada, pues entonces mi cuerpo empieza a pensar que tengo un déficit calórico, es que saca sus reservas de glucógeno, vienen las hidrolasas y empiezan a liberar energía. Entonces, ¿por qué? Porque las glucosas son las que van a entrar a la célula para después, a través de la glucólisis, liberar ATPs. Para una alta concentración en sangre. Y aquí es donde viene el problema, porque si ustedes después de 5 o 6 horas se comen el gansito, la garnacha que se les atraviesa ahí en la universidad, ¿no? Mientras llegan a su casa, que generalmente es un carbohidrato lo que se van a llevar a la boca, no una proteína, un carbohidrato además combinado con una grasa, generalmente, pues si de por sí aquí a este punto ya tenían unos niveles altos de glucosa en sangre, pues lo que van a hacer es aumentarlo, porque generalmente lo que van a comer es un carbohidrato de facción. Entonces van a aumentar todavía más los niveles de glucosa en el cuerpo. De emergencia, ahí puso la glucosa y ustedes toda la que se llevan a la boca para mitigar las horas que llevan sin alimento. Entonces ahí es donde pues, empieza a acumular las concentraciones altas de glucosa en sangre y evidentemente de diabetes, ¿no? El almidón, pues el almidón también, como vimos, está formado por puras glucosas. Entonces, cuando entran y se hidrolicen, también van a liberar las enzimas y van a romper estos enlaces glúcicos y voy a liberar muchas moléculas. ¿Cuál es la diferencia entre este tipo de carbohidratos que contienen almidón, que son carbohidratos complejos,
Pues es que son de difícil asimilación, porque aquí este tipo de carbohidratos generalmente van a tener ramificaciones químicas. Bueno, ramificaciones, dejémoslo así. ¿Qué son estas ramificaciones? Por ejemplo, yo aquí tengo el almidón, pero el almidón no va a venir solito. Este es el almidón, la estructura del almidón. No va a venir solito, va a venir con amilosa y amilopectina, en donde la amilosa sí es una cadena lineal polimérica, pero cada determinado número de glucosa va a venir una ramificación. Otro número de glucosas, una ramificación. Otro número de glucosas y una ramificación. Esto lo que le va a dar al polímero es que tenga una estructura compleja y entonces haya impedimentos estéricos, es decir, por volumen, ¿no? Por voluminicidad de la estructura, es más difícil hidrolizar estos enlaces. Entonces, ahorita vamos a ver que hay unas enzimas que sí lo hacen fácil, pero no todas, ¿no? Esas enzimas en donde lo van a poder hacer de manera fácil en estas estructuras complejas, va a ser únicamente las que degradan glucógeno. Pero las otras no. Las que tenemos en el páncreas, en la boca y en el duodeno, que es en el intestino, no son las mismas enzimas y tardan un poquito más en romper estos enlaces que en los azúcares de fácil asimilación, que es mucho más fácil, además de que los de fácil asimilación o son lácteos, que solo, si se acuerdan, entonces romper esos disacáridos pues es facilísimo respecto de un estructura mucho más grande y si está ramificada, pues peor, es más compleja, por eso es que son de difícil asimilación. Entonces la amilosa es esta, que es la única que es lineal en el almidón. Esta va a tener una estructura como tipo hélice, esta figura. ¿Esto qué le va a pedir? Pues sale con reductor. Esta sería la estructura de la amilopectina, que sí, pectina, no sé por qué está antes la diapositiva, pero bueno, la amilopectina, estas son las que observamos determinados glucosa acá, sale la ramificación lateral. También glucosas, todas estas hay. Son glucosas, ¿no? Seguimos hablando de homoglucanos, ¿no? Y todas estas son glucosas. Solo que empieza la cadena lineal o la cadena principal, esta sería la cadena principal, empieza a ramificarse con más glucosas, ¿no? Y empieza a ser más compleja la estructura. Y esta amilopectina también es un azúcar reductor, porque si se fijan, aquí podemos observar, tenemos todo el polímero y solo la parte extrema, esta donde tengo el carbono hemiacetálico libre, va a poder presentar esa mutarrotación y por eso va a ser un azúcar reductor. Pero solo esa parte final, el extremo final del polímero, ¿sale? Todos estos intermedios obviamente ya no están libres para reaccionar. Y bueno, aquí está la estructura de la amilopectina, ¿no? ¿Cuándo se va a ramificar? Cada 20 o 25 residuos de glucosa van a salir estas ramificaciones. ¿A través de quién? Del carbono 6, ¿sale? En el carbono 6 es el que se va a empezar a ramificar. Y aquí está otra vez, miren, está la estructura del polímero y este es únicamente el extremo reductor. El glucógeno es el que ya vimos, que se sintetiza cuando tenemos, empezamos la ingesta de comida. ¿Para qué? Porque de todo lo que comemos, una partecita lo guardamos para reserva y la sacamos cuando, ¿qué? Cuando tenemos muchas horas de ayuno. El glucógeno tiene una estructura similar a la de la amilopectina, sin embargo, las enzimas que hidrolizan a estas glucosas lo hacen empezando por aquí, por el extremo reductor.
lo cual facilita para ellas la hidrólisis de los enlaces y así sea eficiente, vamos a obtener de manera rápida que necesitamos porque nuestro cuerpo está en un calórico. Entonces, las enzimas, y ya referimos varias enzimas, a tratar desde el punto de vista más importante, se acomodan para que obtención de energía, ¿sale? El glucógeno puede sustituir de un 8 a un 10% del peso húmedo de las células hepáticas. Entonces, está guardado en las células hepáticas de un 8 a un 10%, ¿sale? Y de un 2 a un 3% en las células musculares, que es donde se va a almacenar el glucógeno, tanto en hígado como en músculos. Entonces, en las partes extremas, generalmente es donde no tenemos tantas ramificaciones y por eso empiezan por ahí, ¿sale? A hidrolizar para que sea más rápido y obtengamos rápidamente esas glucosas por el déficit calórico que tenemos por el ayuno. La celulosa, les digo, es únicamente de un dato cultural, pero ya no me da tiempo. No. Y bueno, la parte importante de aquí es que esta no la podemos degradar, ¿no? No la podemos degradar en el cuerpo humano. Si ustedes se comen un pedazo de papel o una hoja, pues la van a defecar así como se la comieron, porque no la podemos degradar. Las únicas que pueden hacer esto son hongos y ciertas bacterias. Lo cual es un problemón ambiental. Ah, ya siguen sus compañeros. Con la digestión ya me iban a seguir aquí. Que me dejo de presentar. Entonces ya les toca a ustedes con la digestión, chicos. Adelante. Ay, voy a prender mi cámara para verlos. ¡Qué emoción! Sí, ¿no? O los que van a exponer no están en la escuela. Ay, la aprendo. Más bien ustedes deberían de prender su cámara para que los vea. Ah, y la parte porque no les mencioné los heteroglucanos es porque es en biofísica. Los heteroglucanos son todos los que están en la membrana celular, ¿sale? O en las glucoproteínas. Oye, ¿qué? Bueno, buenas tardes. Vamos a hablar de la digestión y absorción de los carbohidratos de la dieta. Una pequeña introducción. Pues estos carbohidratos están presentes en el organismo, no son esenciales para el hombre, ya que excepto para el ácido absórbico, disponemos de los sistemas enzimáticos capaces de sintetizarlos. Es necesario incluirlos en la dieta cantidades adecuadas. Y garantizar la fuente a todas aquellas células
células que dependen de estos nutrientes como único principal combustible, así como su almacenamiento, hasta que sea necesaria su utilización. Como funciones que también como funciones va a ser que una fuente de energía almacenar la energía y forma parte de estructuras celulares. También la cantidad de carbohidratos que necesitamos adquirir a través de la alimentación es de entre 150 a 350 gramos por día y debemos proporcionar entre los 45 y 50 gramos de la. Una es la glucosa, que con diferencia es la que adquirimos en mayor cantidad, ya que como monosacáridos presente en numerosos alimentos, pero también está en disacáridos como lactosa, sacarosa y la maltosa. Y el principal polisacárido de nuestra dieta es el almidón. Otros principales monosacáridos viene siendo la fructosa y la galactosa. De enzimas implicados en la digestión de los carbohidratos. Bueno, pues la digestión consta de dos tipos de procesos que serían mecánicos y químicos. Los mecánicos para todas las macromoléculas y pues consisten en lo que sería la masticación del alimento y en los movimientos peristálticos del estómago. La digestión pues tiene como objetivo la hidrólisis completa de los carbohidratos hasta sus monosacáridos contribuyentes, porque pues son los únicos carbohidratos que pueden absorber el intestino. Aquí en la imagen tenemos alimentos ricos, después los polisacáridos y luego ya obtendremos una digestión en monosacáridos libres y estos están en el torrente sanguíneo. Algunos alimentos contienen cantidades importantes de monosacáridos, como son las frutas. La mayor parte de los carbohidratos de nuestra dieta están en forma de polisacáridos, como lo es el almidón. Pues viene el ejemplo cuando está las papas, los cereales, el sal, todo eso. Y en forma de áridos, o sea, como la sacarosa, dulces y la lactosa, que son leches y sus derivados. Lo sigue nuestro compañero Jacob. La digestión y absorción de los carbohidratos, que vienen siendo los monosacáridos, que son la glucosa, la fructosa y la lactosa. Los disacáridos, oligosacáridos y polisacáridos, estos sí requieren unos síndromos de absorción por los coles y la diarrea. ¿Puedes cambiar? Esta anomalía en la actividad de una disacárido específico puede permitir al intestino grueso como resultado de la presencia del material que pasará agua desde la mucosa hacia la porción final del intestino. Este fenómeno refuerza la
con Ariana, que en los carbohidratos residuales hasta los componentes de 2 o 3 carbonos pueden producir gases tanto dióxido de carbono como hidrógeno, lo que origina retortijones, diarrea y plasticidad. Las causas y los resultados de una mala digestión, estos causados por comer en exceso o demasiado rápido, grandes cantidades de cafeína, bebidas alcohólicas y tabaquismo. Esto, o sea, también se puede producir por la ansiedad. También lo podemos encontrar en ciertos antibióticos, analgésicos o suplementos que contengan hierro. Como resultado, una vez que el alimento mal ingerido pasa por el intestino, que no se metaboliza correctamente, provocando hundimiento, digestión, gases y aumento de peso. Esto se potencializa más si los alimentos que consumimos son ricos en grasas y azúcares y proteínas en fibra. Y esto sería todo. ¿Y cuáles son las enzimas que participan? ¿Y cuáles son los pasos de la inicia y cómo termina? ¿Y qué enzimas intervienen? Bueno, las que intervienen serían las lipasas, peptidasas y las amilasas. ¿Y dónde están cada una? ¿Quién las escortan? ¿Qué moléculas terminan o empiezan? O sea, yo empiezo con almidón. Ajá, ¿y quién es la primera enzima que interviene en la hidrólisis? ¿Y de almidón paso a quién? O sea, paso de almidón a glucosa por arte de magia. Y así nada más de la boca al intestino paso por arte de magia de almidón a glucosa. Las enzimas que pasan sobre la boca es la almidasa, después seguimos con la pepsina, que se produce en el estómago, la tripsasa, producida en el páncreas, la ribonucleica, no, ¿Y qué porcentaje se degrada en la boca? ¿Y qué porcentaje en el estómago? ¿Y qué porcentaje en el intestino? Y esas no son las enzimas. En la boca está amilasa salivar, en el estómago está amilasa pancreática y en el intestino está maltasa. ¿Y qué pasó? O sea, hablaron de todo menos realmente de la digestión. O sea que cuando yo les ponga en el examen el muñequito y les ponga que me pongan ahí el diagrama de cómo está la digestión, ¿no? Y obviamente otra vez van a reprobar. Ya, sí, el segundo parcial lo reprueban y ya, adiós, hermano, bye, bye, bye. Ya ni se desgasten, no van a pasar. Bueno, si quieren tener derecho al extraordinario, sigan entrando. Si para el segundo parcial lo reprueban, la tienen que recursar sí o sí, ¿no? Digo, porque tendrían que sacar un 10 en el tercer parcial y eso no va a ocurrir. Y ni siquiera porque yo lo diga, ¿no? Ya según sus capacidades y limitaciones, pues no va. Bueno, de eso, ¿no? No va a ocurrir. Entonces siguen haciendo su presentación 1 hora antes, cualquier cochinada
cochinada que se les atraviesa. No son para leer, no son para buscar nada, ¿no? Cualquier cochinada que les sale en internet, eso vienen y presentan. Bueno, y que aunque si hubieran buscado en internet, les sale la imagen de la digestión, ¿no? Creo que está en todos lados. Si le ponen en Google, sale un monito donde viene el bolo y cómo viaja y en qué se va transformando y toda la cosa. En Google, ni siquiera en el libro. Entonces, pues esa va a venir en su tarea de, dejen hasta la nota porque se las voy a preguntar en la tarea de repaso. Ay, que expliquen la digestión. Con los pasos, en qué porcentajes, cómo se transforma, pues para que aprendan algo, ¿no? Pues en la tarea, y el que haga la tarea y la haga de manera decente, pues pasa el examen, y el que no. Entonces, vamos a continuar. Entonces, es salivasa en la boca, ahí entra el bolo, 5% se degrada ahí en la boca, en las enzimas que tenemos en la saliva, y de ahí pasamos de almidosa, ¿sale? Y la maltosa, no nada más vamos a tener moléculas de maltosa, vamos a tener moléculas de maltotriosa y moléculas de dextrinas. De ahí van a venir las enzimas del estómago, que son las amilasas pancreáticas, y en el estómago va a ocurrir el 40% de la digestión. ¿Sale? De ahí vamos a pasar a donde en el duodeno, donde el 55%, y ahora sí vamos a pasar a maltosa, maltriosa y dextrosa a glucosa, ¿sí? No es magia. ¿Y por qué tenemos tantos problemas? Bueno, por lo que sí, lo que dijeron sus compañeros, síntomas, por otros. Entonces, además, en el intestino es donde viene ya la absorción de los 55% se lleva ahí y no en el estómago, porque ahí terminamos de degradar y empieza la absorción de lo que se puede absorber y de lo que hay que desechar. Entonces, vamos a empezar con metabolismo. Hay otra cosa, ya que espera hasta respirar y no le pone entonces no se ve, ¿sí? O sea, respirar y les da pereza poner formato para que la pregunta se distinga de la respuesta, pues a mí me da pereza leer eso, porque no voy a cansar mi vista y a desgastar, que no tenga nombre, que no esté legible, a pronto le voy a poner 0, no me voy a estar desgastando. Si a ustedes les da pereza hacerla, a mí me da pereza revisarla, ¿sale? Entonces, vamos a empezar con ya meternos de ahí. Entonces, ya de aquí también tienen que estar listísimos, porque yo voy a y entra el siguiente equipo que va a dar regulación de glucólisis. Entonces, ¿qué es el metabolismo? Pues el metabolismo es un conjunto de reacciones bioquímicas y procesos fisicoquímicos que ocurren en las células de nuestro organismo. ¿Por qué? Porque aquí ya no nada más tenemos que tener en cuenta
las leyes químicas que rigen a las reacciones, sino también las leyes físicas. Tenemos que observar el proceso termodinámico como tal, ¿sale? Para ver qué, la eficiencia del sistema, porque nosotros somos un sistema, ¿sí? Entonces, este conjunto de procesos bioquímicos son procesos complejos y son los que están, digamos, interrelacionados con la explicación de la vida misma. Gracias a ellos es que estamos aquí. Obviamente son a escala molecular, ¿no? Y también, pues, permiten diversas actividades celulares, ¿no? Como que, pues, las permiten crecer, les permiten reproducirse, les permiten mantener sus estructuras y las permiten también responder a estímulos de otras células que comunican entre ellas. Entonces, el metabolismo se integra por muchas vías metabólicas, ¿sí? Son muchas las que hay. Y todas están muy reguladas ¿por quién? Pues por las enzimas. Las enzimas son las principales reguladoras, además de algunas hormonas, ¿sale? Y sustratos mismos, ¿no? ¿Se acuerdan que vimos que mismos sustratos que se iban produciendo en la ruta metabólica iba regulando la misma vía metabólica? Las principales reguladoras evidentemente son ¿quiénes? Pues las enzimas, que son las que catalizan las reacciones. Entonces, ¿cuántos tipos de metabolismo hay? Están los metabolismos catabólicos o degradativos, los metabolismos anabólicos o constructivos y los metabolismos anfibólicos, en donde los degradativos, pues obviamente vamos a pasar, lo que vamos a hacer es degradar moléculas y vamos a pasar de macromoléculas a micromoléculas o a monómeros, ¿no? En donde son reacciones convergentes partiendo de un número amplio de macromoléculas que se van a degradar hasta un número inferior, es decir, yo voy a pasar de una macromolécula que está constituida por una gran cantidad de átomos a moléculas que tienen solo 1 o 2 o 3 átomos en la estructura, ¿sale? Moléculas ya muy pequeñitas, como de... Yo creo que decide unas 3 a 6 átomos, dependiendo. Dependiendo de la ruta, ¿no? Y vamos a tener, por ende, varios intermediarios metabólicos de donde pasamos, por ejemplo, del polímero, como ¿quién? Como el almidón, ¿hasta quién? Hasta el monómero, que es la glucosa, que solo tiene pocos átomos que la constituyen respecto del almidón, que es un polisacárido. Entonces, estas moléculas tienen un propósito. ¿Por qué? Porque esta molécula después se va a insertar ¿hacia dónde? Hacia el interior de la célula y el tamaño es muy importante. El polímero, que además está ramificado aquí y por allá, por el huequito de las proteínas, que es el que está aquí. Necesitamos una molécula más chiquita. Entonces, ¿por qué reducimos el tamaño? Porque tienen un propósito único, un fin único. Esas moléculas deben de estar así porque tienen un propósito. No es la molécula que necesitamos para ese propósito final. Por ejemplo, en el caso de esta, que es una macromolécula. Entonces, este tipo de procesos catabólicos degradativos son procesos liberadores de energía, ¿sale? Aquí siempre vamos a obtener ya sea ATPs o NADs, ¿no?
o cualquier molécula que se transforme o que sea equivalente a ¿quién? A ATPs. Los anábicos son constructivos, en donde lo que vamos a catabolismo. Vamos a pasar, por ejemplo, de glucosa a glucógeno, por ejemplo, ¿no? Vamos a construir moléculas mucho más grandes a partir de moléculas chiquitas, como la glucosa, por ejemplo. Y este tipo de rutas constructivas, evidentemente, como vamos a pasar de un monómero a un polímero, que son moléculas mucho más grandes, ¿qué necesitamos? Pues una inversión de ATPs. ¿Por qué? Porque vamos a estar formando enlaces, porque no estamos rompiendo. Aquí estamos rompiendo enlaces. Aquí estamos formando. Entonces vamos a tener o vamos a necesitar una inversión de ATPs. Por tanto, este tipo de rutas anabólicas van a estar ancladas ¿a quién? A procesos catabólicos. ¿Por qué? Pues porque estos liberan ATP. Entonces, los ATPs que liberan de aquí, pues se van a invertir en este tipo de rutas constructivas. Entonces, casi siempre las rutas constructivas van a estar ancladas a las catabólicas. ¿Para qué? Pues para tomar sus ATPs que están produciendo ellas. Y las anfibólicas, estas pueden hacer, ya sea pueden ser degradativas o constructivas. Y en pocas palabras, el metabolismo, el catabolismo es degradativo y pasamos de sustancias complejas, como se ve aquí, y el anabolismo es la formación de sustancias complejas a partir de sustancias sencillas. Entonces esto ya lo vimos, son los polisacáridos y los monosacáridos. Entonces el metabolismo de carbohidratos. Bueno, el metabolismo de carbohidratos se define como el metabolismo de los procesos bioquímicos de formación, ruptura y conversión de carbohidratos en los organismos vivos. Como vimos en diapositivas anteriores, los carbohidratos van a pasar por varias reacciones químicas. Los carbohidratos son los principales o las principales moléculas destinadas ¿al qué? Al aporte de energía. Gracias a qué? A su fácil metabolismo. Entonces, vamos a pasar casi siempre de las grandotas, es decir, de polímeros, ¿a quién? A monosacáridos. Gracias a quién? ¿A qué? A hidrolizar enlaces. Por excelencia es la glucólisis, la glucogenólisis y la glucogénesis. Capaz me van a entregar al final del semestre, sí o sí, mínimo tener glucólisis, neogénesis y glucogenólisis, ¿sí? Mínimo, así. Ya pobre su mapa metabólico. Entonces, la glucólisis es un conjunto de reacciones enzimáticas en las que se metaboliza glucosa y otros azúcares, liberando, obviamente, energía en forma de ATPs. Vamos a tener diferentes tipos de... Vamos a tener glucólisis aeróbica y glucólisis anaeróbica, en donde la glucólisis aeróbica se va a llevar a cabo en presoxígeno.
y la glucólisis se lleva en ausencia de oxígeno. La glucólisis es la principal vía de utilización de los monosacáridos como glucosa, fructosa y galactosa, importantes en fuentes que contienen carbohidratos. Entonces, si ustedes comen disacáridos que contienen glucosa, fructosa y galactosa, y la absorción, ¿no? Porque pues ya no tienen que en proceso degradativo tan grande. Entonces, la ruta inicial del catabolismo de los glucólisis. ¿Sale de dónde viene? La palabra viene de dulce y romper. ¿Por qué? Pues porque la glucólisis no se trata de otra cosa más que de romper enlaces. En donde en esta ruta de la glucólisis de 6 carbonos a estructura, nos pasamos de glucosa a piruvato, que eso tiene carbono y esta tiene átomos de carbono. Entonces, respecto de lo que se pudiera pensar que cuando yo como carbohidratos me da, pues no. Todo lo contrario, después de una alta ingesta de carbohidratos, lo que me va a dar es sueño. Entonces, la glucólisis es la ruta más importante. ¿Por qué? Pues porque es la primerita ruta que se fue descubierta. Es una ruta universal porque casi todas las células hacen glucólisis. Esta glucólisis, perdón, es de las rutas que está mejor regulada, o sea, se conoce perfectamente su regulación. Y esta ruta desempeña un papel metabólico central ¿en quién? En la generación de ATPs. ¿Sale? Entonces, aquí le voy a dejar con glucólisis mañana. Entonces, yo creo que yo no sé si voy a llevar toda la clase, no, solo media clase, en lo que terminamos de ver glucólisis, para que estén listos con quién. Pues con la regulación de la glucólisis, que si no mal recuerdo es el siguiente tema que les toca exponer. Entonces, nos vemos mañana. Hola, maestra. Nos